Iniciamos. ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio de nuestro podcast Echando la Platicona con mi amigo Israel. ¿Qué tal, Javier? Muchas gracias. No, gracias a ti por aceptar la invitación. Hoy es una historia que arranca en Escuinapa. Nos trasladamos a la Ciudad de México, Politécnico, Sí. primer trabajo. Sí. Volvemos a Mazatlán, CEMIC, jóvenes empresarios, construcción, obra pública. Sí. Todo se viene abajo. Ajá. Emprendemos Sí. y después nos enfocamos a otro emprendimiento desde cero. Uh-huh. Y luego llegamos a un punto, a una especialidad aeronáutica. Correcto. Total que es una historia de mucha resiliencia, Eso. de adaptabilidad y de mucho carácter. Así que vamos a iniciar. Así que es una historia muy interesante. Entonces, Israel, en este episodio creemos que las historias construyen mentalidades. Conocer tu camino, tus decisiones y aprendizaje no solo honra tu trayectoria, también puede convertirse en guía para otros que hoy están buscando claridad, dirección o inspiración. Okay. Así que iniciamos. ¿Cuál es tu nombre completo? Mi nombre completo, José Israel Rojas Rodríguez. Ok. ¿Tú eres originario de dónde? Soy de Escuinapa, Sinaloa. Ok. Toda mi familia es de Escuinapa. Perfecto. Fíjate, mi anterior invitado, José Jesús, también era de Escuinapa. Así que estamos ahorita por todos lados. Estamos invadiendo Mazatlán. Vamos con el territorio de Escuinapa. Ok. ¿Tus papás cómo se llaman y a qué se dedican? Mi mamá es Norma Patricia Rodríguez. Ella, pues muchos años fue ama de casa, Okay. ¿no? Del 2008 para acá es maestra de secundaria, trabaja en Agua Verde, Okay. en la Escuela Técnica de Agua Verde. ¿Y sigue ejerciendo? Sigue ejerciendo. Okay. Empezó a trabajar pues ya grande. Okay. Lleva ahorita, pues no sé, unos 12, 15 años de servicio apenas, ¿no? Okay. Y mi papá, Federico Rojas, él es ingeniero civil. Okay. Como yo, más bien yo soy como él. Él también es originario de Escuinapa, pues también una trayectoria de mucha resiliencia. Como ingeniero civil ya sabemos que la vida del ingeniero civil es como una montaña rusa. Ajá, así lo comentaron en el episodio de emprendimiento. Marla dijo que es una montaña, sube y baja. Sube y baja. Yo, pues no sé si me voy a adelantar un poquito, pero decido estudiar ingeniería civil por ahorita vamos a ir para allá. Okay. Entonces, a ver, ¿tu preparatoria dónde es? ¿En Escuinapa? Sí, yo curiosamente nací por el destino en Mazatlán, ¿no? Okay. Porque en ese entonces mis papás vivían en México. Okay. Nos trasladamos yo de 9 años a vivir a Escuinapa y ahí estudio mitad de primaria, secundaria y prepa. Ok, ¿pero en qué prepa estuviste? En el CEBETIS 152. Curiosamente en la carrera técnica de laboratorio de análisis clínicos. Ok, es lo que quería llegar. Pues normalmente ahora sí que nuestra historia toma rumbo en la preparatoria porque es el brinco a la universidad. Pues. Entonces ahí análisis clínicos, pero te vas a estudiar ingeniería civil. Claro, sí. Pero lo que decías ahorita, por tu papá, siguiendo la trayectoria de tu papá o lo que viste en casa, o por qué ingeniería civil. Yo originalmente quería ser médico. Ok. Y entonces, dije, pues, ¿qué puedo hacer? Pues estudiar laboratorio de análisis clínicos, que la verdad era la única prepa de todo el estado del CEBETIS que tenía esa carrera técnica. Entonces, pues me cava la mano. Y toda la carrera, bueno, toda la prepa era yo voy a ser médico, ¿no? O sea, esa era tu principal meta. Obviamente, pues siempre está la presión del papá, ¿no? Oye, mi hermano no es ingeniero civil, yo soy el segundo de 3. Ok. Entonces mi hermano no es ingeniero civil y mi papá empieza con la presión con el que sigue, ¿no? O sea, no pudo con el primero, entonces con el que sigue. Okay. Oye, que pues estudia ingeniería o estudia arquitectura o algo relacionado con la construcción. Y la verdad es que 2 meses antes, los exámenes de admisión a las universidades en Ciudad de México son como entre febrero y marzo. Ok. En diciembre yo cambié de querer ser médico a voy a ser ingeniero civil. O sea, 2 meses antes. 2 meses antes de decidir para registrarse al examen de admisión de la universidad, decidí que iba a cambiar. Pero te fuiste a la Ciudad de México. A la Ciudad de México, sí. La verdad es que pues mis papás vivieron 20 años allá, tenían casa allá. Y para ellos era más económico, por raro que parezca, para ellos era más económico mandarnos a la Ciudad de México
que mandarnos a Mazatlán a rentar o, digo, ahorita la conectividad de los camiones es muy diferente, pero antes venir a Mazatlán, ir y venir, estaba medio complicado. Ok. Entonces tú vas al Politécnico. Estudio en el Politécnico. Bueno, hago el examen de admisión para la Universidad Nacional, la UNAM, y para el Politécnico. Ok. Me quedo en las dos, afortunadamente, pero al final sí me decido por el Politécnico porque toda mi familia es del Politécnico. Oye, pero ahí hacen examen de admisión, ¿verdad? Sí. Entonces, Sí, sí. oye, entonces era buen estudiante. Era medio dedicado. Porque no Sí. cualquiera queda en la UNAM, o sea, fíjate, o Sí, sea, no. cuántos casos de que pues mucha gente queda afuera porque sí está Sí, bueno el sí, examen. sí hay mucho rechazado tanto en la UNAM como en el Politécnico. Hice a las dos, bueno, hice en tres, también en la UAM, la Universidad Autónoma Metropolitana, porque eso, es tanta la competencia en la ciudad que pues tienes que hacer todos los exámenes posibles para no quedarte sin escuela, porque hay gente que desgraciadamente pues no se queda en ninguna y pues se queda un año sin escuela a volverlo a intentar. Ok. ¿Y por qué te decides por el Politécnico? Porque toda mi familia materna es del Politécnico. Mi mamá es ingeniera bioquímica del Politécnico. Ok. Su papá, o sea, mi abuelo, que yo llevo su nombre, José Israel, es ingeniero civil del Politécnico. Y yo creo que mi papá tuvo la influencia de la familia de mi mamá y él también estudió en el Politécnico, ingeniería civil. Ok. Entonces dije, bueno, pues si quiero ser el consentido de la familia, tengo que estudiar en el Politécnico. Fue muy buena decisión. Oye, pero ahí en tu trayecto como estudiante, ¿empezaste a trabajar o hasta que terminaste la carrera? Yo en primer año, hay una historia ahí con una maestra que me dio dibujo, expresión gráfica se llamaba la materia, y yo era muy malo con la tinta. A mí me tocó justo la transición del respirador a la computadora. Ok, entonces tú, a decir tinta, es que estabas dibujando con Albanene. Con Albanene, ¿no? Entonces al lápiz todo me salía bien. Al momento de pasar la tinta era un desastre. Y la maestra pues se daba cuenta, ¿no? Israel, es que te tengo que reprobar, me decía, ¿no? O sea, los planos van entintados. Y bueno, después pasé, creo que de panzazo esa materia, viene el cambio en segundo semestre, ya nos dan AutoCAD. Ok. Pero ahí era un poquito diferente. Los maestros pues no estaban tan adecuados al AutoCAD, ¿no? Y entonces ahí me hice amigo de mi maestra, ¿no? Y ella tenía una constructora, trabajaba en el Estado de México, en el municipio de Catepec. Ok. Y ahí yo empecé, no como un trabajo formal, pero fue una amistad buena y ella me permitió pues trabajar en su constructora armando paquetes para la licitación. Okay. No me pagaban, pero pues yo ahí estaba. Oye, pues te tocó una buena experiencia porque entrar a una licitación no es cosa menor, o sea, era algo complicado. Es un trabajo muy minucioso y todavía más si la obra es muy grande. O sea, entre mayor sea la obra, más papelería, paquetería y muchas cosas. Así es. Sí, no fue un trabajo formal, pero sí tuve esa gran fortuna, ¿no? Ahí conocí, por ejemplo, el Neodata, estaba antes muy de moda para precios unitarios. Okay. Y pues algo que en la escuela todavía no veía, pues ya lo veía con ella en su oficina. Ok. Pues lo que todo el mundo nos vende es estudia la carrera y ya solucionaste tu vida. Pero tú sales y ¿qué es lo primero que buscas? ¿A dónde empiezas a trabajar? Yo salgo y como cualquier egresado a buscar trabajo, al OCC o a estas plataformas y pues me hablan de varias, ¿no? En aquel entonces había mucha construcción de puentes vehiculares ahí en Ciudad de México, pero pues todas, pues pedían requisitos de experiencia, ¿no? Ya te la sabes. Y por allá, una empresa en Guanajuato me busca y me dice, oye, tenemos una oferta para irte de gerente de ingeniería de costos. Okay. Entonces yo sinceramente le dije al reclutador, le digo, yo no puedo aceptar ese puesto. Porque lo que sí tengo claro en la ingeniería de costos es que para hacer una buena ingeniería de costos tienes que estar en campo primero. Sí, tienes que tener la experiencia primero para... Claro, o sea, necesitas saber tiempos y movimientos, rendimientos de máquinas y eso, por más que te lo traten de explicar en la escuela, pues lo tienes que vivir antes, ¿no? Entonces yo recién egresado le dije, pues no. Puedo ser el auxiliar del gerente con mucho gusto, le digo, pero no el encargado, pues no el jefe del departamento. Y bueno, al final me hacen una muy buena oferta y pues recién egresado, y pues digo, pues vámonos. Nada me ataba a la Ciudad de México. Pero ahí hubo un problema. Mi tía me dice, bueno, yo viví con una hermana de mi mamá ahí en Ciudad de México. Me dijo, no, ¿a dónde vas?
¿no? Primero te titulas, ¿no? Y no me dejó ir. Okay. Pero ¿crees que esa fue una buena decisión, quedarte a titular? A que tú Bueno, terminaras el trámite del título. En su momento dijiste, no, pues dejo de deja ganar de dinero. ganar, ¿no? Exactamente. Pero Digo, ya como ahorita, joven, ahorita, ¿qué dices tú? sí, ya ahorita a mi edad y ya viéndolo en retrospectiva, pues sí, fue la mejor decisión por dos razones. Una, porque tiene razón. Uno cree que terminar la escuela es terminar las materias y ya, ¿no? Ya vete al campo laboral y dejamos ese trámite de la titulación pendiente, que pareciera que es irrelevante en ese momento a tus 23, 24 años, ¿no? Y que ya te urge generar porque ya le costaste mucho a tus papás o ya a lo mejor, pues yo tuve muchos compañeros que estudiaban y trabajaban al mismo tiempo, ¿no? Entonces ya eran pues de lleno a trabajar, ¿no? Para a lo mejor tener mejores ingresos. En ese momento, pues yo lo veía como que no, ¿y por qué? Pues es un mero trámite, era esperar. Es que es el problema de esos trámites, ¿no? Es siéntate a esperar a que salga un papel para luego llevar ese papel a otra oficina y es como que para nosotros que somos medio hiperactivos es como perder el tiempo. Sí. ¿No? Pero ahí es una gran recomendación para los estudiantes. Aquellos que terminan su carrera, por favor, luego hagan su trámite de titulación. Porque me ha tocado el caso, pues que en su momento se van a una gran empresa o bueno, se salen a trabajar, pero resulta que hay una promoción de una vacante o otro puesto más arriba, pero ocupan el título. Entonces ahí es entonces ahí ya tienes más compromisos, tienes más gastos, entonces ya no puedes frenarte, dejar de trabajar para regresarte a tu ciudad donde estudiaste a titularte y se complica más. Ok, bueno, entonces te titulaste y me ¿qué titulé, hiciste? Bueno, en ese momento le dije a mi tía, pues enojado, ¿no? Pues ya no, está bien, ¿no? Te voy a hacer caso, pero ¿qué voy a hacer, no? Y me dijo, oye, pues consíguete por ahí algo que estudiar, un curso, un diplomado o algo, y yo te lo patrocino, ¿no? Pues órale, pues. Y en el andar encontré la especialidad en evaluación de inmuebles, que la impartía el Colegio de Ingenieros Civiles de México. Fíjate que eso antes no, como que no era algo que se veía, digamos que como algo que había que estudiar, una profesión, o sea, que fuera común, pues. Sí, no, nada común. De hecho, ellos eran muy estrictos, tenían un examen de admisión, el cual reprobé, porque me dicen, oye, ¿cuántos enfoques de evaluación conoces? ¿Cuántos? Y en la carrera de Ingeniería Civil, en ninguna parte del programa de estudios viene la parte de evaluación. Pues no. Entonces, pues, ¿cuál es? Pues no, yo por eso vengo a aprender, ¿no? Entonces, afortunadamente ahí un maestro me rescató, me dijo, a ver, voy a hablar con mis compañeros del sínodo y así, y me entrevistaron, me hicieron firmarles una carta compromiso y ya entré, ¿no? Entonces, finalmente fue una buena decisión, ¿no? Por dos razones. Una, me titulé rápido, porque también, aparte que mi tía me estaba obligando a titularme rápido, pues ya la escuela para la especialidad ya me puso un ultimátum en fechas y estudió un posgrado que sin saberlo, que la especialidad era un posgrado, pues terminé estudiando un posgrado. Pues mira, en su momento pues te enojaste, no te agradó mucho, pero ahorita vamos a regresar, ¿no? Ya hoy en día pues es parte de lo que haces, ¿no? Entonces, muchos años después. Años después, pero ya te terminas la especialidad. Termino la especialidad y en la especialidad, curiosamente, conocí a un ingeniero civil, estructurista, que lo acababan recientemente de liquidar de la extinta Luz y Fuerza del Centro. Entonces él me decía, pues yo vengo aquí pues casi como terapia ocupacional. Era un señor que, es un señor que pues es más o menos de la edad de mi papá, yo creo. Ernesto Victoria se llama. Y él lo conocí en la butaca del salón, ¿no? Y pues ahí platicando, pues yo toda mi vida he sido ingeniero estructurista. Y pues finalmente nos juntamos y montamos un despacho de ingeniería estructural. Yo como recién egresado, pues de estructura sabía lo poco que nos enseñan en la universidad. Pero pues todo lo demás lo aprendí con él. ¿No? ¿Cuánto tiempo trabajaste ahí con él? Yo creo que unos 3, 4 años, del 2011 al 2014, sí, como 3 años. ¿Cuál fue tu mayor aprendizaje en esa etapa? Que digas tú, esto es lo que más me quedó. Lejos del tema técnico, aprendí mucha cuestión técnica con él. El ingeniero Ernesto es una persona sumamente humana. O sea, él siempre es como
tratar bien a sus colaboradores, la visión que tiene sobre la vida. O sea, él, sí, de hecho lo puse en un podcast hace poco en LinkedIn, que él finalmente se convirtió como en un mentor invisible, ¿no? Okay. Pero no, aparte de lo técnico, te digo, es como la visión de las cosas, de la vida, la filosofía de vida, Okay. ¿no? De él es muy padre. Ok, perfecto. Yo te conocí en CEMIC. Entonces, de ese momento es cuando llegas a CEMIC tú. Sí, yo, fíjate que... ¿O cómo llegas a CEMIC? Bueno, para los que no saben, es la Cámara Mexicana de la Industria de Construcción. De la Industria de la Construcción. Zona Sur, que estamos acá en Mazatlán. Sí. Porque CEMIC es todo el país. Sí, es en todo el país. Aquí en Mazatlán, 3 delegaciones. Bueno, aquí en Sinaloa. Sí, fíjate que yo en el 2013, no sé si recordarás las famosas reformas estructurales que impulsó el gobierno de Peña Nieto. Uh-huh. Entre todo el paquete de reformas a la Constitución vino una en el tema de la vivienda. Okay. Que fue cuando, bueno, ya que salió y la aprobaron, fue cuando quebraron varias empresas de vivienda, ¿no? Pero en ese momento que anunciaron que venía una reforma fuerte al sector vivienda, muchos inversionistas del sector dejaron de invertir, principalmente en el centro del país. Y todos ellos eran pues, nuestros clientes. Nosotros, el 90% de nuestros clientes en el despacho de ingeniería estructural eran inversionistas en vivienda vertical en Ciudad de México. Entonces, en cuanto lo anunciaron, o sea, no había mañaneras en aquel entonces, pero si hubiera sido, era en la mañanera, Okay. Al mediodía nos hablaban, nos dijeron, ¿saben qué? Paren todo, liquidaron los avances que teníamos y ahí nos vemos para cuando entendamos cómo viene la reforma, ¿no? Okay. De un día para otro se les acabó. De un día se nos acabó el trabajo y pues yo, nuevamente joven, sin muchas responsabilidades financieras todavía y con unos ahorros, pues se me ocurrió irme de vacaciones, ¿no? O sea, cosa curiosa, ¿no? O sea, te quedas sin trabajo y lo primero que haces es irte de vacaciones. A gastar dinero. A gastar dinero. Me fui de vacaciones y cuando regresé a México, dije, voy a ir a ver a mis papás, tengo rato que no los veo. Y vine acá a Mazatlán, a Escuinapa a ver a mis papás. Ahí hago un paréntesis, porque en el transcurso de la carrera, lo que yo sí vi y algo que impulsó mi amistad con la maestra que te comento, era que yo decía, yo quiero tener una empresa constructora. Okay. ¿no? De ahí nació la semillita. La semillita. Y estando estudiando en el Politécnico, constituí mi primera empresa. O sea, ya la tenías. Sí, ya la teníamos en el 2006. ¿Pero formalmente? Sí, la constituí, ahí empecé a aprender que tenía que pedir un permiso a la Secretaría de Economía para la razón social, que ocupaba un notario, ¿no? ¿Cómo se llamaba tu empresa? Constructora Inmobiliaria Rojantis. Ok. SADCB. Entonces ya sé dónde nació Rojantis. Ahí. Y como estudiante, fíjate qué cosa. Sí, como estudiante, así es. Y bueno, entonces yo tenía ya esa empresa formada, no facturábamos nada, no teníamos movimientos. Pero cuando regreso y pues ya después de las vacaciones y digo, pues ¿qué voy a hacer? Ay, pues está la empresa, ¿no? Entonces dije, bueno, vamos a ver cómo le podemos conseguir trabajo aquí en Sinaloa. ¿Por qué Sinaloa? Pues porque aquí estaba mi papá, ¿no? Entonces mi papá, pues ingeniero civil, pues digo, si se atora algo, pues él me va a echar la mano, ¿no? Entonces vine y me fui a la CEMIC porque antes ocupabas el registro de la CEMIC si querías ser proveedor o contratista del gobierno municipal o del estado. Entonces vine, le registré en la empresa en CEMIC y me regresé a México, ¿no? Empezó a salir un poquito de trabajo en la industria automotriz allá en el despacho y me regresé. Meses después, viene un proceso de cambio de mesa directiva dentro de CEMIC y ahí empiezan como a buscar mi voto, literalmente, ¿no? Okay. Sí, o sea, ahí empiezo a conocer a los que no saben, cuando cambia la mesa directiva, pues obviamente ahí las que votan son las empresas o los afiliados, ¿no? Que puede ser una persona física o una constructora. Una constructora. Entonces, como tú estabas registrado, ahora sí, Israel, ¿dónde andas? ¿Dónde andas? Que votes. Sí, vota aquí, planilla A, planilla B. Y pues bueno, ahí la planilla del ingeniero Kel fue la que ganó. Kel Galván. Él gana, curiosamente por un voto, siempre lo he dicho. Y yo joven y todavía viviendo en México, ¿no? Pues felicidades. ¿Y qué anda haciendo? No, pues soy ingeniero estructurista. Ya me vendía como ingeniero estructurista. Y me dijo, oye, fíjate que está el tema del capítulo
no sé si todavía exista, ¿no? Pero antes existía el capítulo de jóvenes empresarios, que eran empresarios de menos de 30 años que tuvieran una empresa afiliada en CEMIC. Okay. Me dijo, oye, ¿no te quieres, ayúdame a hacerte cargo de ese capítulo? Y le digo, oye, pero pues es que pues yo vivo en Ciudad de México. Ah, pues está mejor porque pues allá hay muchas cosas todavía hay muchas cosas centralizadas, ¿no? Y bueno, pues de ahí, estando ya en cámara, pues me empiezo a relacionar con gobierno, con empresarios de la misma institución y empiezan a llegar los primeros contratos para la constructora. Ahí, entonces, para lo que no está viendo, es importantísimo las relaciones, los contactos, bueno, ir generándolos, ¿no? O sea, porque Sí, al final sí. tú no conocías a nadie. Sí. Pero cómo vas generando una red de contacto tiene que ver, pues, la empatía, esas habilidades sociales y al final, pues, que generas una confianza, ¿no? Así es. Sí, la red de contactos, súper importante. La estructura legal, ¿no? Ya seas persona física o empresa, tenerla ahí. Porque puede llegar la oportunidad, pero si no estabas constituido legalmente y todo lo demás, pues, no, o sea, la oportunidad se va, pues. Entonces llegan los primeros contratos para tu empresa. Para la empresa. Para Rojantis. Rojantis. Y empiezan a llegar los primeros contratos, algunos importantes en la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Pues yo ya no puedo estar viviendo en México y me regreso. Entonces empezó a irte bien. Me empezó a ir muy bien. Curiosamente también, no sé si te acuerdas que había un proyecto aquí en Escuinapa de Fonatur. Ajá, sí. Playa Espíritu. ¿Cómo se llama? El Centro Integralmente Planeado. Allá antes existía una plataforma que se llama Compranet, ahorita no sé cómo se llama. Ya le cambiaron de nombre. Sí. Toda la 4T ha cambiado. Y ahí salió un contrato para supervisar la construcción de un hotel. Ok. Ahí dije, pues voy a meter. Y antes las licitaciones había, si eran pequeñas, por así decirlo, o eran de servicios, todo lo subías en una plataforma digital. Okay. Dije, pues como un día en la noche, pues voy a licitar ese contrato. Y fíjate que pega, ¿no? Esa supervisión del hotel. Y ese fue el que me trajo, ese contrato fue el que me trajo, porque pues ya tenía que estar de lleno ahí supervisando. Entonces me empieza a ir bien, y pues joven, mucha inexperiencia pues en manejo pues uno estudia ingeniería civil, ¿no? Pero no te dan, no estudias administración. No, ¿cómo administrar una empresa? Pues? Ni cuestiones de contratos, ni cuestiones fiscales, ni cuestiones, a mí me tocó también la transición de las facturas impresas que comentabas en tu anterior episodio a los FDIs. Sí. Y fíjate, cuando estábamos en el despacho, a ti ya el SAT te dejaba descargar tu QR y las mandabas a imprimir, pero ya por tu cuenta, ya no ocupabas una imprenta autorizada. Entonces, todo ese cambio, ¿no? Ya ahorita vamos en el CFDI 3, no sé. Bueno, y cada error que cometes, el SAT te multa, ¿no? Y al final te pega en el bolsillo, entonces se va acumulando y bueno, fue un crecimiento descontrolado, por así decirlo. Sí. Pero es que nadie te lo dice. ¿Y cómo lo vas a aprender? Pues lo únicamente es con la experiencia y los errores, pues. Pero bueno, entonces tú estabas en obra pública. Obra pública. Entonces todo bonanza, muy bien. Muy bien. Uno de los riesgos en la obra pública, y a ver, que me das tu opinión, es al inicio de un periodo de un gobierno y al final de un gobierno. Sí. Porque ahí les va. Por ejemplo, si tú vas a construir una casa, pues te contrata una persona, ¿no? Pero pues el dueño nunca va a cambiar porque es su casa, ¿no? En el gobierno, pues tú empiezas con un gobierno y si tu contrato de obra es al final, pues llega un nuevo contratante que es el nuevo gobierno. Las cosas pueden salir bien, pero pueden salir mal, porque el que entra como nuevo gobierno, pues desconoce todo lo anterior. Sí. ¿Qué fue lo que te pasó a ti? Sí, justo en el 2018, con el cambio de gobierno fuerte, pues no, nada más me pasó a mí, pasó a muchos. No, pero hablando de tu caso. En mi caso en particular sí fue, ¿no? En el cambio de gobierno del 2018, pues llegan los nuevos y pues, desconocen cualquier contrato contrato, ¿no? Y empiezan los problemas. Y ahí empiezan problemas serios. Entonces, en un contrato, pues, se establecen tiempos y todo eso, pero al final estás contratando con al representante legal del gobierno, pero llega uno nuevo y, pues, genera muchos problemas legales, pues, que uno desconoce. Llega al punto donde pueden venir demandas y se hace un problema. Y te pasó a ti, prácticamente tu empresa se vino abajo. Sí, y fíjate que algo que uno también a veces se aferra mucho.
le toma mucho cariño a veces a sus negocios, ¿no? Entonces, en el aferrar a salir adelante, a querer resolver las cosas, vas cavando más grande el hoyo, ¿no? O sea, lo vas haciendo más grande el problema, ¿no? Y a veces cuesta mucho trabajo decir hasta aquí, Sí, sí. ¿no? Hasta aquí ya. Y ya algo nuevo, ¿no? Es que fue finalmente la decisión que terminé tomando. O sea, cerraste la empresa. Le tenía mucho cariño, fue mi primera empresa, la constituí antes de que tenía 20 años, o sea, tenía muchas cosas por qué tomarle cariño, ¿no? Sí. Pero hasta el nombre, pues hace referencia a mi apellido y a mi nombre, ¿no? Pero ya, tomé esa decisión y dije, ya, basta. Cerraste. Cerré. Y en bueno, me imagino, ¿cuál fue el mayor aprendizaje? Porque es doloroso, porque al final, pues, todo lo que habías construido prácticamente llegas un día y dices, ya no tengo nada. Porque no hay psicólogos, no hay nada, no sé en su momento quién te ayudó, porque es un hoyo en el que entras y no está fácil salir. Sí, no está fácil salir. Yo creo que el mayor aprendizaje es ese, pues que los negocios hay que verlos con mucha cabeza fría. El negocio es de números, cuando dan, pues dan. De números y de administración del riesgo, porque acabas de decir algo importante con el tema de los contratos. Firmar un contrato es riesgo, sí, ¿no? Te puede ir muy bien, te puede ir muy mal. Y como cualquier inversión, entre más bien te puede ir, más riesgo asumes, ¿no? Entonces, yo creo que eso finalmente fue el mayor aprendizaje que tuve en la parte del negocio, en la parte personal, eso, pues como que, pues aprender a soltar, ¿no? Así de, pues ya, y reinventarse. Esa es la resiliencia y ahora te adaptas a esta nueva situación. ¿Y cómo emerges? ¿Qué es lo que construyes después? Fíjate, después vino una época en la que, pues, que dije, ¿qué sé hacer? ¿No? Pues estaba muy metido, ya con toda la experiencia en la empresa, pues estaba muy metido en temas de administración de constructoras, ¿no? Entonces empecé como a ofrecer servicios de te puedo ayudar a detectar problemas tempranos, ¿no? Antes de que te pase lo que me pasó a mí. Okay. Y ahí conocí como a un par de desarrolladores. Empezó en esa época, 2018, 2019, empezó el boom inmobiliario en Mazatlán. Bueno, a explotar, porque ya venía creciendo, pero abren la Mazatlán Durango en el 17, 18, y ya es cuando explotó el boom. Y ahí conocí a 2, 3 desarrolladores nuevos, porque también hay mucho desarrollador que pues es nuevo, ¿no? Que brincó a lo mejor de la obra pública a hacer vivienda o a hacer desarrollo inmobiliario. Y ahí estuve con ellos como unos 6 meses. ¿Como consultor? Como consultor. Ok. Uno de ellos sí hasta me integró a su nómina, ¿no? Okay. Pero ahí también, paréntesis, paralelamente creaste un negocio también de venta de agua. O sea, al final tú querías construir algo. Sí, bueno, el tema del agua, fíjate, ya ni bueno, sí me acordaba, pero fue un tema más. Porque al final es que tú tienes que, o sea, lo que quiero es que vean los demás, es que tú quieres hacer algo, el cómo salir, pues a lo mejor es un distractor, ya no estar pensando en ese problema que traías. Sí, ese fue más como terapia ocupacional. Y ojo, parte de la necesidad, o sea, estaba en Escuinapa, todavía vivía en Escuinapa con mis papás y veía que era un problema conseguir agua en garrafón de buena calidad. O sea, sí había, pero de dudosa calidad, ¿no? O sea, de esas que le echabas el trago y te sabía cloro y te decías, ¿qué estoy tomando? Y dije, oye, pues aquí hay una oportunidad. O sea, es lo primero, ¿no? Identifica la oportunidad y luego dices, bueno, pues no le sé, porque no sé nada de negocios de agua, aprendí mucho de temas de distribución y de esas cosas, pero sí, yo creo que esa etapa fue entre poco de terapia ocupacional, ¿no? Así como tu amigo que lo sacaron de Luz y Fuerza, que se metió ahí algo así fue. Duramos con el negocio como 4 años a lo mejor. Finalmente yo sí me regresé a Mazatlán a vivir y teníamos ahí a gente operando el negocio, pero es un negocio muy celoso, es como un abarrotes, ¿no? O sea, si no estás ahí, es un desastre. Pero de ahí también aprendí muchas cosas, principalmente en temas de distribución, que a veces los costos indirectos pueden ser muchísimo más grandes que los costos directos. Ok, bueno, ¿no? Fíjate, que también aplica en las obras, pues. Sí, por eso usé esos dos términos, ¿no? Porque ahí me di cuenta que lo más costoso de poner un garrafón de agua en un hogar es la distribución, es la gasolina, entonces no era el garrafón como tal, ¿no? Como dice, la última milla, pues. Exactamente. Oye, pero
algo que yo creo que te marcó bastante lo de ese problema que tuviste con lo de la empresa, cerrarla, que hasta te metiste a estudiar una Pues sí, licenciatura en con abogacía. con la lluvia de demandas que nos cayeron, pues empecé a estudiar Leyes. ¿no? Y bueno, a estudiar por mi cuenta y después dije, bueno, ¿por qué no estudiarlo? Y ahorita soy estudiante de la licenciatura en Derecho en la UNAM, Ok. en la aversión a distancia, le llamo. Ok, está bien. Órale. Pero yo creo que sí es bueno tener conocimientos Sí, de sí, leyes. si quieres ser empresario necesitas saber de contabilidad y de leyes, Sí. ¿no? Entonces yo creo que la siguiente, a lo mejor que carrera que estudio es contabilidad o impuestos o algo en materia Sí, fiscal, ¿no? sí, muy bien. Sí. Oye, pero ya ahorita te reinventaste. Ya lo que en un momento creías que era algo que no, pues, que tú no buscabas, que te lo impusieron prácticamente tu tía que se busca Sí. estudiar algo, la evaluación, y ahorita ya estás de lleno en la evaluación. De lleno, sí, no hago otra O sea, cosa que no sea ahorita una ya, evaluación. ya te constituiste una nueva empresa. Bueno, desde la primera, ahorita vamos como en la cuarta o en la quinta, ¿no? Pero sí, la última ya es, Sí, pero en esta, ¿cómo se llama tu nueva empresa? se llama Avidecin, Ok. que es el acrónimo de Avalús y Desarrollos de Sinaloa. Ok. Dato curioso. Aprendí dentro de todo esto que hay que ponerle nombres cortos a las empresas. Porque cuando estás facturando, ahí te quiero ver avalúos y desarrollos. No, entonces mejor usar palabras cortas. Y así fue el acrónimo, ¿no? Ok. Lo de desarrollos, pues ahí quedó en el nombre, no lo hemos explotado, solo hacemos avalúos. Tú haces avalúos. Exacto. Ok. Pero ¿en qué tipo de avalúos? A ver, ahora sí que para los que nos están viendo, o sea, aquí sé que hay como 4 o 5 colegios de evaluadores. 5, bueno, 4 creo. 4, ¿no? Ajá. O sea, pero en sí, ¿en qué se enfocan? Yo sé que también viviendo, por decir algo, hay gente que quiere sacar un crédito Infonavit, ocupas Ajá, un avalúo. un avalúo. Y no cualquier persona te puede hacer un avalúo para Infonavit. ¿Estoy bien? Sí, hay diferentes tipos de avalúos. En el despacho de Navidecin evaluamos toda clase de activos. O sea, para empezar, desde inmuebles, por inmuebles podemos pensar en terrenos, casas, oficinas, locales comerciales. Evaluamos maquinaria y equipo, evaluamos aeronaves, helicópteros y bueno, pero el 90 o el 90% de los avalúos que se hacen aquí en Mazatlán, en el país, son avalúos para inmuebles. El avalúo lo puedes necesitar para originar un crédito, que puede ser en el Infonavit Foviste o en la banca privada, como De hipoteca, Bancomer, pues. Santander, ¿no? También existe otro, ese es el avalúo bancario, por así decirlo. Ok. Y existe el avalúo catastral, que ese es para el tema del pago de las contribuciones. Cuando tú compras un inmueble, tienes que pagar un impuesto sobre adquisición del inmueble. El ISAI. El ISAI famoso. Y ese, el notario lo tiene que calcular. La base gravable se calcula a través del avalúo catastral. Y ese es otro tipo de avalúo. O sea, aquí, pues, me imagino todo el mundo lo sabe, ¿no? Pues aquí te cobran por todo. Si tú Sí. compras un terreno, tienes que pagar un Pagar impuesto. impuestos. Y Si el- lo vendes, tienes que pagar el ISR. Ok, por la ganancia Por la tuviste- ganancia que tuviste. Ujú. Entonces ahí, pues tiene que acercarse a un despacho. Obviamente hay muchos, pero Hay ¿qué muchos. te diferencia a ti de los otros evaluadores? Nosotros tenemos la filosofía en Avidecin de que somos cercanos a nuestros clientes. Ok. O sea, yo lo primero que empecé a detectar es que pues llegan, le dice el banco, el notario, el Infonavit, ocupas un avalúo. Y pues la gente no sabe. Y entonces ahí se topan con personas, con intermediarios, que les venden cualquier tipo de avalúos que ni les sirven, ¿no? Entonces nosotros lo que hacemos es una asesoría previa, totalmente gratuita. O sea, a ver, platícanos qué es lo que vas a hacer y yo ya te digo qué servicios vas a necesitar, ¿no? Ok. Entonces yo creo que eso es lo que nos hace diferente. Y los que acompañan desde el Los inicio. acompañamos desde el inicio. Así Ok, perfecto. Y ustedes se especializan, también ya te lo mencionaste, o sea, no cualquiera, digamos que ahorita lo grueso ya sabes, es lo que acabas de comentar, ¿no? Bienes inmuebles, pero ya te especializaste en aeronáutica. Sí. Ahí, ¿cómo es que tú te especializas en algo? ¿Tienes que ir a estudiar fuera o lo hay Sí, aquí? hice otro posgrado, o sea, el del caso de mi tía fue la especialidad en evaluación de inmuebles, solo Ok, inmuebles. ok. En el 2023 surge la oportunidad de estudiar la especialidad en evaluación de bienes aeronáuticos.
en una universidad en Querétaro que esté especializada solo en temas aeronáuticos. Ok, ¿no? perfecto. Y así es como llegué a especializar. Y yo creo que más de alguno te dijo, bueno, ¿y qué estudias? ¿Para qué estudias eso? Si pues ni mercado hay, porque el grueso del mercado es inmuebles. Exactamente. Y, No, y si tú escuchaste esas voces, si te las... toda la vida, ¿no? Porque además, pues era acá, o sea, económicamente sí representaba un esfuerzo importante porque había que trasladarse a la ciudad de Querétaro, ¿no? Entonces, cada viajecito para allá, pues aquí había que invertirle. Entonces, todo el mundo me decía, oye, ¿y cómo para qué lo haces, no? Ya era como por un tema de gusto personal. Pues digo yo, ¿qué niño no sueña con ser piloto aviador, ¿no? O con aviones. Y yo pues siempre tuve esa espinita. Y cuando vi la convocatoria, hasta yo creo que me brillaron los ojitos de, oye, puedo mezclar mis dos mundos, ¿no? O sea, la aviación y la evaluación en uno solo. Y es por eso que decidí. Pero dato curioso, México es el tercer país con mayor aviones privados. O sea, no está tan descabellado lo que estudiaste. Para el que no conoce la industria, no sabe que hay mucho mercado. Claro. Sí, y yo creo que fui uno de ellos, ¿no? O sea, yo estudié porque pues, la evaluación y por el sueño de niño frustrado de no ser piloto aviador, ¿no? Y ahí, ya estudiando ya en el aula, pues ya digo, oye, la industria es muchísimo más de solo aviones, ¿no? Es muchísimo más grande de lo que uno piensa, ¿no? Es lo muchísimo más de pues, un aeropuerto chiquito como el que tenemos aquí, ¿no? Sí, porque México es un principal exportador de muchas piezas de aeronaves y de todo eso. De hecho, tenemos... es una gran, digamos que hay una gran economía que se mueve. Sí, y eso tiene que ver porque el país, la industria, la influencia más grande la tiene Estados Unidos. Sí. O sea, ahí esos son los reyes y amos de la aviación. Por eso decían los maestros que el lenguaje de la aviación es el inglés, ¿no? Y entonces, con temas ya de nearshoring y estas cosas, pues se vienen las empresas, pues, si las piezas de repuesto se necesitan en Estados Unidos, ¿no? Pues hay que fabricarlas en México. A lo mejor nos conviene más fabricarlas en México y exportarlas a Estados Unidos. Y empresas importantes como Bombardier, que es canadiense, como Safran, que es francesa, como Airbus, que es europea, tienen manufactura aquí en México. Empezó todo este tema en Querétaro, justo yo creo que por eso surge la universidad allá. Uh-huh. Pero ya ahorita hay muchas partes del país, como Nuevo León, como Chihuahua, en Sonora también ya hay un clúster aeroespacial. Entonces es una industria que está empujando fuerte y que en Mazatlán pues parece que también voltearon a ver la zona geográfica de Mazatlán y parece que también se va a detonar, ¿no? Entonces ya después va a haber más evaluadores especializados en aeronáutica. Bueno, lo bueno de ser el pionero, pues ya vas abriendo mercado. Exactamente. Muchas veces hay que arriesgar. Sí, muchas veces hay que arriesgar. Y hay gente que le cuesta tomar esa decisión o sea, muchos no le quieren invertir en su profesión o en su, ahora sí que su empresa, hay que invertirle. Yo creo que vivimos en el mundo de que todo lo buscamos de forma inmediata, ¿no? Entonces, sí estudio el posgrado si mañana obtengo algo a cambio, ¿no? Y no, yo creo que es primero estar preparados para cuando llegue la oportunidad, pues la puedas tomar, porque si no ya vas tarde, pues, ¿no? O sea, si dices, oye, está esta oportunidad, déjame, me aviento 6 meses de diplomado o 1 año de especialidad, pues nadie te va a esperar, ¿no? Por eso muchas veces a lo mejor es bueno ir adelante. Sí. Y sí, qué bueno que tienes esa iniciativa y esas ganas de seguir aprendiendo y especializándote. Y sobre todo, pues ir por un gusto, pero al final te va a traer te va a retribuir en tu negocio. ¿Y Avideacin, quién lo conforma? ¿Es un equipo de cuántas personas? Ahorita ya incluyéndome, somos 9 personas. Okay. Tenemos presencia principalmente en el sur de Sinaloa. Tenemos operaciones en Baja California, en la zona de la frontera y en Ciudad de México. Ok, no, pues oye. Ha crecido. de cero. De estar en cero. No, deja tú cero, estar en menos, no sé cuándo. No. Pero bueno, fuera a empezar de cero, porque a veces es eso, no empiezas de cero, empiezas del menos. Y eso está más complicado. Está más complicado, pero ¿cómo le haces para fortalecerte mentalmente? Porque no es fácil. Tú dijiste, tuviste un mentor invisible, ¿haces remembranza de esas enseñanzas o buscaste ayuda en algún podcast, un video, autores, libros? No, fíjate que es eso, siempre es
pues ya, o sea, el pasado no lo puedo cambiar, ¿no? Hay que aprender, hay que tomar las lecciones del pasado y pues para seguir. Y también como que, pues desde muy chico también entendí que pues como la canción del mundo sigue girando, ¿no? Pues la vida sigue, sigue, sigue y pues ya te tienes que reinventar, ¿no? Claro que siempre hay personas que te ayudan, ¿no? Te alientan, te dan la mano. En este caso, por ejemplo, mi tía otra vez, ¿no? Sí, bueno, que te puedo apoyar en lo que necesites. Tus papás siempre van a estar ahí, la familia, ¿no? Siempre volteas a ellos finalmente. Y sí, ya ahora, bueno, ahora ya hay muchísimo más contenido audiovisual que en aquel entonces, que parece que fue hace 8 años, parece poquito, pero pues, los podcasts y los libros de audiolibros de 2 o 3 años para acá, pues han incrementado bastante. Creo que siempre puedes aprender de los errores de otros, Sí. ¿no? Pues te escuchas un podcast y a lo mejor, eso no lo había pensado, si voy a abrir un nuevo negocio, a eso le tengo que poner atención, ¿no? Sí. Siempre es bueno, ¿no? Escucharlos. Caso de esto que estamos platicando y que estamos haciendo, pues porque ayer que se inauguró la Home Depot aquí en Mazatlán, Ajá. me encontré a varios y ingenieros, me dijeron, oye, he estado aprendiendo cosas, tips, o sea, sigue así, hijo, sigue adelante. Pues esa es la idea, ¿no? De compartir la historia, de obviamente los aprendizajes, las experiencias, los errores, pues para que les sirva a otros, ¿no? Claro. ¿Qué es lo más difícil de liderar un equipo? Híjole, lo más difícil pues es las relaciones humanas, ¿no? Ok. O sea, cada quien tiene una personalidad, cada quien tiene una necesidad, unos tienen familia, otros no. Entonces, tienes que pensar en el bienestar de ellos para que puedan venir a aportarle al equipo, ¿no? En este caso a la empresa. Porque yo creo que el tema del liderazgo ha cambiado mucho. Antes era como muy lineal, ¿no? Muy el equipo necesita esto y todo el mundo se alinea, ¿no? Y ahora creo que el propósito del equipo tiene que alinearse a las necesidades de los integrantes para que pueda salir mejor. Y a veces eso es súper complicado, súper complicado, cómo se llevan entre ellos, ¿no? Problemas, discusiones, no, o sea, el tema de las relaciones humanas sí es un tema. Sí, Sí. ¿Tú eres introvertido o extrovertido? Según yo, introvertido, pero soy el más extrovertido de la familia. O sea, digo, yo siempre me he considerado muy introvertido, pero pues en la casa pues soy el más extrovertido. Pero ya para liderar un equipo, o sea, al final tienes que dejar de eso a un lado y pues Y transmitir. fíjate que es diferente porque cuando tenía la constructora, como que el organigrama era más vertical, Ok. ¿no? Pues tú administras y tienes un equipo de a lo mejor ingenieros residentes, ¿no? O superintendentes, y ellos a su vez tienen al encargado del tramo y ya vienen los trabajadores, ¿no? Entonces tus reuniones, por así decirlo, pues son con la gente de los mandos medios, ¿no? En este caso de que es una oficina diferente de servicios, todos son muy cercanos a mí, independientemente al puesto que cubran, ¿no? Estén arriba o abajo del organigrama, todos son muy cercanos a mí. Y entonces eso pues también me ha sido diferente y he tenido que pues aprender, ¿no? Aprender esto, ¿no? Ahí sí, ya recurrí a un tema del psicólogo corporativo y estas cosas porque a veces se pone complicado. Sí, yo creo que son tiempos donde es muy diferente a cómo se llevaba una empresa, como tú dijiste, a la actualidad. Sí. Sí, creo que son Y diferentes los por temas. tipos también, ¿no? O sea, no es lo mismo una empresa de manufactura o una empresa de servicios. Ajá. ¿no? Okay. Sí. Y para ir cerrando, Israel, ahorita, si te dijeran ingeniería civil o evaluación. Híjole, yo creo que me quedo con evaluación. Digo, no son excluyentes. Finalmente, en la evaluación ves mucha ingeniería de costos y tienes que tener pues, ciertos criterios técnicos que te da la ingeniería civil. Pero si me preguntas, o si la pregunta regresaría a construir, yo creo que no. Creo que por ahí va la pregunta, ¿no? Creo que encontré finalmente, después tengo, 15 años que salí de la universidad. Después de 15 años creo que encontré algo que realmente me motiva, me apasiona, ¿no? Porque además el tema de la evaluación ya no solo lo dejamos en casas, ¿no? Ya evolucionamos a las aeronaves, pistas de aterrizaje, hangares, ¿no? Maquinaria, equipo, barcos.
Evaluamos negocios, marcas, temas de activos intangibles. Entonces el mundo es tan amplio que a mí me fascina aprender cosas nuevas. Ahorita estábamos viendo un tema para la evaluación de los terrenos por una concesión de una carretera, por ejemplo, ¿no? Entonces es algo que pues es muy diferente y la verdad, después de 15 años entendí que me gusta, ¿no? Y me apasiona. Y curioso que primero quería ser médico, rama de las ciencias naturales y médicas. Sí. Luego me fui a la ingeniería civil, rama de las matemáticas y la lógica, ¿no? Y ahorita estoy más en el mundo financiero, porque el tema de los avalúos es más financiero económico que técnico, lógico, ¿no? Okay. ¿Tú les aconsejarías que se educaran financieramente? Porque es algo que no vemos en la escuela. O sea, que empezaran a leer, viendo contenido. Sí, principalmente por temas de finanzas personales, porque también cuando estábamos muy jóvenes cometemos muchos errores. Que la verdad es que ahora lo pienso, si alguien me hubiera dicho que eso era un mega error financiero hacerlo, algo que parece tan simple como, no sé, mal usar una tarjeta de crédito que te dan de estudiante, pues a lo mejor hubiera tomado el consejo, ¿no? Y para donde vayamos, no sé, pero en mi caso es para donde volteo, el tema financiero o contable y legal siempre está presente, Sí. ¿no? Si vas a ser empresario, pues de lleno tienes que entender cómo se comporta el tema del dinero y administración de riesgos, todo. Si vas a ser un gerente, un superintendente, igual, ¿no? O sea, cuando tú entiendes el valor de las cosas, ¿no? Desde la fuerza de trabajo en una cuadrilla y todo esto, pues te va a ser alguien más valioso para la empresa para la que trabajas, ¿no? En casa lo mismo, ¿no? En las finanzas personales. Entonces sí o sí, le recomiendo educar y seguirnos educando en temas financieros. Muy bien. Y algo que te aplaudo, igual a tu equipo, es que ahorita están generando mucho contenido. O sea, ya te veo más activo en redes sociales, pero sobre todo compartiendo, pues. Muchas veces algunos somos más egoístas que otros y dicen, ¿por qué comparto lo que yo sé? Pero Sí. yo creo que al contrario, si tú compartes, es abierto, te va mejor. O sea, al final compartes. Sí, hace un año empezamos con una estrategia de contenidos en una plataforma que se llama LinkedIn. Y la idea era esa, compartir. Porque antes si tú buscabas evaluación en Google no aparecía casi nada. Y te estoy hablando de hace 2 años, ¿no? Uh-huh. Era o sigue siendo un mundo muy celoso de la información, ¿no? Y creo que vivimos en la era de que todo es abierto. O sea, ¿qué pasó con la vacuna del COVID, ¿no? Alguien extrajo el tema del ADN y esto y lo compartió al mundo público en la web service y a ver, trabaje a ver quién quiere la vacuna, ¿no? Uh-huh. Creo que vivimos en esa era, ¿no? De compartir lo que sabemos para que si otros lo pueden aprovechar o mejorar, pues va a ser en beneficio de toda la sociedad. Sí, y al final para recibir hay que dar. Exacto. Entonces, no es un tema, yo digo que no lo entiende, el que lo entiende, por eso es que lo aplica, por eso nosotros compartimos eso y al final todo eso se retribuye, pues, por esas buenas acciones que haces, pues. Sí, correcto. Entonces, para ir cerrando, si le pudieras dar un mensaje al Israel que iba saliendo o un consejo que iba saliendo a la universidad, ¿qué consejo le darías? No te metas a la obra pública. Y te voy a decir algo, Ernesto me lo dijo. Cuando le dije, me voy a Sinaloa, a hacer obra pública. Te puedo platicar 20,000 experiencias, me dijo, ¿no? Pues ya lo viví. Okay. Pero vete, vívelo. Así me dijo, sí. Vívelo. Entonces yo creo que es eso. También soñar es bueno, pero a veces cuando uno está en la universidad, sueña pues cosas como muy grandes, ¿no? Que a veces se vuelven como inalcanzables. Y digo, soñarlo es bueno. El problema es cuando ya te empieza a generar una frustración, ¿no? Okay. Entonces yo creo que es eso, o sea, yo le diría pues llévatela más tranquilo, ¿no? Pues apenas tienes 20 años, ¿no? Vive la vida, ¿no? No todo es trabajo y, ¿no? Y lo que yo en lo personal en aquel momento tenía en mi cabeza como éxito, ¿no? Entonces era el éxito inalcanzable que por más que vayas subiendo en la escalerita, pues siempre va a ser inalcanzable. Yo creo que eso le diría, llévatela más despacio. Pero fíjate, cosa curiosa, hace poco que hicimos ahí una chamba en común, pues tuviste una recaída de salud. Sí, fea.
y me tumbó. Pero ahí es porque estabas muy enfocado en el trabajo. Sí, eran muchas cosas. Teníamos presiones, teníamos auditoría del SAT, teníamos mucho trabajo, teníamos, ¿sabes? Sí, era mucha presión. Alguien salió del equipo también, o sea, todo se juntó, Todo por se así juntó. decirlo. Tema familiar, pues mi abuelita tiene un tema de salud, entonces todo se juntó y pues ya, cuando el cuerpo no te quieres poner tú en paz, el cuerpo te dice, ahí te va. Y Pero aquí la pregunta es cuándo, o sea, en qué momento uno o cómo puede uno detectar ese punto donde, oye, ya bájale, porque si no, pues recaes, pues porque al final es que el cuerpo te habla, pero a veces sí, sí, uno, por estar no quiere. enfocado en los pendientes y todo eso, y al Es, final todo recae en un equilibrio, ¿no? claro. Y ahorita a ti, ahora sí que llegó otra vez, hey, ponte en paz. Ponte en paz. Digo, decir cuándo o la señal está complicado porque, pues uno con toda la presión que tiene, pues es difícil escuchar lo que está sucediendo, lo que va a suceder con tu cuerpo, ¿no? Pues yo digo es eso de priorizar. Yo aprendí como, a ver, esto va primero, esto va después y esto pues sí urge, pero ya no sale ni hoy, ni mañana, ni esta semana. Ser muy claros con quién lo tengas que ser, si es un cliente, si es un proveedor, si es un trabajador o si es la propia familia. No puedo. Y saber decir que no. Sí, y A tiempo. establecer horarios para ti, pues en el sentido, a ver, este es mi horario de trabajo, aquí ya mejor hago ejercicio, voy con la familia, porque eso no lo hacemos, pues, pero al final sí tienes que saber priorizar tus tiempos, administrar mejor tu tiempo Sí, y administrar ser el muy tiempo. claro en los tiempos de entrega, ¿no? O sea, al cliente no prometerle algo, o sea, no por querer agarrar un cliente Digas y mañana. mañana, No, pues no va, o sea, al final pues va a caer en perjuicio tuyo, pues claro. y sobre todo en la salud, y sin salud, pues no hay nada. Pues sí, no hay nada. Muy bien. Correcto. Y última pregunta. ¿Quién es Israel hoy? Si yo te preguntara quién es Israel. No te empecé en la entrevista preguntando quién es Israel, pero ahorita, con todo este que hemos platicado, la experiencia, si yo te pregunto ahorita quién es Israel, ¿qué me dirías? Híjole, es difícil la pregunta. Yo te puedo decir que soy, pues ya no sé si caigo en la categoría de joven, ¿no? Pero soy un joven profesionista, ya me quito el título de ingeniero civil, ¿no? Me dedico a muchas cosas. Eh, Evaluador, yo creo. Un evaluador, eh, pues que a la corta edad, pues ya pasé por mucho, pues, ¿no? Y ya aprendí que hay que llevársela más tranquila. Okay. Pero fíjate cómo cambia. O sea, si Sí, tú yo te pregunté hace 5 años, 6 años, hubiera sido diferente. Ahorita ya, a lo que voy es eso, que iniciamos, pues es un mundo que hay que adaptarte. Te te vas adaptas. adaptando. No eres el mismo que hace una semana, pues al final salen cosas nuevas y pues Siempre, hay que siempre estar. vas cambiando la manera de pensar, la manera de reaccionar a las cosas, ¿no? Ok. ¿Algo más que quieras comentar, decir? ¿Algún consejo que quieras darle a la gente que nos ve, escucha? Pues yo creo que un buen consejo es estudiar, ¿no? Prepararse siempre, nunca dejar de hacerlo, no es de, ya acabé la carrera, siempre es bueno aprender. Si lo puedes aprender en la escuela, mejor, porque si no la vida te lo va a enseñar a golpes, ¿no? Y bueno, te felicito mucho por este tipo de plataforma que justo es lo que busca, ¿no? Sí. Aprender de las historias de los demás, ¿no? Acercarnos, ¿no? También, por ejemplo, ahí si alguien anda emprendiendo algo o trae la idea y quiere platicarnos, ¿no? Con mucho gusto, pues contacten aquí al maestro Javier y pues lo platicamos, ¿no? Sí, creo que sí. De hecho, voy a poner las redes ahí de Abidelcin para Sí, cualquiera. nosotros somos muy abiertos a escuchar a jóvenes, ¿no? Sí, pues de hecho, ahí vi en una publicación de ustedes, tiene un Avalúo Express. Sí, O sea, ya están dando ahora sí que una apertura para decir, o sea, no hay pretextos para acercarte, acompañarlos, sí, sí, sí. porque en ocasiones se nos ofrece, oye, ocupo saber cuánto vale esto y pues darte una idea, pues si ustedes ya están ofreciendo eso, o sea, Sí. innovando, pues. Sí, ahorita, por ejemplo, el tema de inteligencia artificial ha revolucionado mucho el tema de las estimaciones de valor express, ¿no? Muy económicas, muy rápidas, pero ¿qué es lo que vemos? Que pues lo hace la IA solita, ¿no? Estamos ofreciendo casi la misma velocidad que la IA, bueno, no la misma velocidad, pero una velocidad muy competitiva, pero con criterio humano, ¿no? Que es lo Ok. que no hay que, Que eso no lo va a tener la IA, pues. no, ni no lo va a tener.
Yo creo que en un futuro episodio te voy a invitar a alguien más y vamos a hablar de inteligencia artificial. Claro. Sí, Israel, sí. te agradezco mucho. Muchas gracias por Muchas gracias, acompañarnos. Pues comenten, compartan. Suscríbanse al canal, muy importante. Eso es muy importante. Ayer me encontré a muchas personas y me dicen, sí lo vemos, pero hay que suscribirse Hay que suscribirse. para seguir generando más contenido. Nos vemos. Hasta luego.